Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Sapiens, les habla un día más su amigo Ferran Prat y con nosotros tenemos al profesor Tristán Castell de Pinós, que ya teníamos todos ganas de saludarlo después de este parón, no sé, déjame poner una palabra nueva, Tristán, conclavístico, ¿con qué? Yo, Conclave. yo creo que incluso ha Saludos, sido sin clavo. Incluso. conclave y sin clavo. Sí. Bueno, hemos tenido aquí una semana un poco de infarto, por decirlo de alguna forma, y estamos Ujú. todavía bajo los efluvios de la novedad de ayer por la tarde en la Plaza de San Pedro, pero mientras tanto iban pasando cosas, entre ellas una maravillosa guerra entre India y Pakistán, que intentaremos hoy abarcar un poquitín todo el tema. Yo, si me permitís, Sí. después de haber pasado un mogollón de horas ayer, me es pendiente de la fumata blanca y de todo lo que iba ocurriendo. Y bueno, que en un principio dices, bueno, pues está pasando lo más o menos normal. Y después te das cuenta de que hay una concatenación exacta de los hechos que de alguna forma obedece a un programa, a una voluntad, a un diseño. Y entonces, pues, claro, esto es lo que de alguna forma después he intentado revertir, ¿no? Y decir, bueno, aquí qué ha pasado, ¿no? Porque, claro, ya sabemos que el cónclave se van a tirar todos al degüello, porque había una parte muy importante de cardenales partidarios de mantener, digamos, una exágesis de la Iglesia tal y como habíamos conocido, digamos, antes incluso de Benedicto XVI y después toda la época bergogliana, ¿entiendes? También ha sido un revulsivo tremendo con la aparición de manifestaciones y expresiones quizás que nos han despistado o contrariado a muchos observadores, ¿eh? Y entonces, claro, aquí se estaba jugando el futuro, porque entre otras cosas, y recuerdo a todos nuestros sabiens videntes que hemos hecho dos programas anteriores, uno que se llamó el Cónclave Negro, ¿eh? Y que ahí damos una serie de claves muy importantes para lo que iba a ocurrir y que han ocurrido. Y después, cuando empezaron a pasar cosas, porque también advertimos en un segundo programa que voy a mencionar ahora, que el vacío en el trono de San Pedro había producido como una succión del espacio-tiempo y que se estaban, digamos, aproximando una serie de energías que iban a confluir en el interior de la Capilla Sixtina y que de allí se va a expandir por digamos, el éter, toda esa energía, porque no nos hemos de olvidar que el templo mágico activo mayor de la Tierra, y dejo de lado el Capitolio de Estados Unidos, es el Vaticano. Y por lo tanto, esto es una máquina de poder, es una máquina de energía, es una máquina mágica, ¿eh? Pero que está calculada al detalle. Y claro, todo lo que pasa allí, pues tiene tal. Entonces empezaron a pasar cosas. Hubo apagones, por una parte, luego al pobre Netanyahu se le empezaron a incendiar meterse todos los alrededores de Jerusalén y luego en el interior de la misma ciudad, lo cual pues también era muy significativo. Entonces los indios y los pakistaníes empezaron a poner a la greña y en fin, y ir pasando cosas. Yo también he hecho, por ejemplo, un muestreo digamos, hay un registro sísmico de todas las actividades sísmicas en el mundo por día. Y entonces cogí un día cualquiera, el 27, y me dio del orden de casi 600 actividades sísmicas, lo cual quiere decir que en el transcurso entre el 21, que fue, digamos, la desconexión de Bergoglio, y el 8,
que ha sido la entrada de este Papa un poco sorpresivo, que ahora iremos hablando de todo lo que ha ido ocurriendo, pues si vamos pensando que el 28, el 29 y los días anteriores hubo movimientos sísmicos, la Tierra ha estado muy agitada. No sé si no tengo un comparativo, digamos, en el nivel mes anterior de meses anteriores pero que esto en un momento determinado dijimos que iba a haber una respuesta, digamos, en la propia geología de la Tierra y efectivamente esa geología ha respondido a esta situación, digamos, de inestabilidad o de, digamos, provisionalidad, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, pues nada, tenemos el tema así, pues absolutamente, digamos, de calentito, ¿no? Claro, la guerra está sorpresa, porque hemos tenido una guerra sorpresa, que luego intentaremos enfocarlo y encuadrarlo de la manera más correcta que podamos. Esta guerra sorpresa es, de acuerdo, digamos, es la revalidación de la amenaza nuclear. Porque si Total. antes teníamos a Putin un poco cabreado, que por cierto, yo esta mañana también me he dado la palicita de ver gran parte de la ceremonia del Día de la Victoria, que es una ceremonia, digamos, que ha sido pues un poco, digamos, una repercusión desde el 1945 al 2025 y que ha sido pues una efemérides, digamos, de periodo, pues bueno, he estado mirando todo el rato al cielo porque ha habido amenazas muy serias de ataque a Moscú. Y entonces, bueno, iremos hablando después. Todo eso ha pasado en este intermezzo de todos estos días. O sea, que habíamos dicho que habría es un totus revolutum y a fe de Dios que lo hay y estamos metidos en eso. ¿Qué ha pasado en todo esto, no? Porque claro, se nos muere el Papa Francisco, pues supuestamente el día 21, después de que lo vaya a ver James David Vance, G.T. Vance, que El ahora GT volverá a Pants. salir en el escenario. Cuidadito, cuidadito, que lo tenemos otra vez en el escenario este, ¿eh? Y por dos razones. Y entonces, pues bueno, pues claro, después de todo esto, pues al día siguiente, o al cabo de, de muy pocos días, perdón, no fue al día siguiente, el día 1 de mayo, recordar que es Beltane, la fiesta céltica de Beltane, y que los días anteriores son las noches de Valpurgis, que es las noches de las brujas. O sea que Ah, ¿no hemos es de tenido una Drácula? semana, digamos, como, Yo lo asociaba sí, la noche de Walpurgis a Drácula. podemos tener una semana concatenada, ¿eh? De mucha actividad, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué pasa el día 1 de mayo, que es todo este lío del Montepío y todo esto? Se produce un ritual que habrá pasado a muchos por alto, no se han dado cuenta, pero un ritual muy fuerte. Y ese ritual muy fuerte fue la interpretación en el interior de la Basílica de Montserrat de partes de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Y Parsifal ahora, otra vez. Nos vuelve a aparecer. sí, ahora os diré por qué. Primero de todo, bueno, a mí me llamó mucho la atención el hecho, porque hace bastantes años, en vida de Raymond Panikkar, gran pensador catalano, indo-español, él se considera un hombre absolutamente universal y por lo tanto no le gustaban mucho los encuadramientos, digamos, territoriales. Y Ujú. un día, con Olga y yo hablando con él, tenemos una relación muy cercana. Nosotros vivíamos en Tavertet, muy cerca de su casa, y nos veíamos muy a menudo. Muchos días venía a comer a nuestra casa. Y un día, hablando de Montserrat, porque era un hombre muy montserratino y era muy bien recibido en la comunidad de monjes de Montserrat, hablamos de Parsifal, de Wagner, de la idea de la montaña de la salvación, Montserrat, que Wagner lo atribuía con toda seguridad a la montaña de Montserrat, y pensamos, sería maravilloso poder hacer una representación, digamos, sinfónica, no operística, pero hacer una representación de la totalidad o parte de Parsifal a Montserrat. Y digo, eso es una idea Ujú. estupenda, lo hemos de promover. Y efectivamente nos pusimos en marcha, buscamos músicos, la orquesta del liceo, teníamos muy buenos contactos en aquel momento con todo el stage del liceo y lo propusimos a la montaña de Montserrat, porque aparte, ya sabéis que la montaña de Montserrat tiene alguna otra cosa especial, como las visitas singulares que ha tenido
y en los tiempos de la guerra, posguerra civil española, la visita del gran jefe de las SS alemanas, ¿no? Heinrich Y bueno, Himmler, no sé, sí, sí. sí, no sé si por esto o por qué lo rechazaron, porque era una propuesta totalmente, digamos, cultural, no había ningún tipo de, ni de ideología, ni digamos, intencionalidad. Era simplemente reunir dos mitos, uno el sitio y otro la referencia al sitio, y entonces volverlos a maridar, digamos, de una forma que no se había hecho jamás. La cuestión es que eso se perdió. Y de pronto, arte mágica de Birli Birloque, el día de 1 de mayo, Beltane, Noche Valpurgis y no sé, no sé cuántos, aparece en Montserrat por la ayuda de algún magnífico mentor o patrocinador la posibilidad de la representación de Parsifal en Montserrat. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Wagner dijo que era una ceremonia absolutamente sagrada. Y de hecho, el teatro de Bayreuth, donde se representa la música de Wagner, pues se hizo para poder representar Parsifal de una forma tal y cual había concebido Richard Wagner, ¿no? Por lo tanto, esa música, esa cimática, esa fuerza dentro de la basílica sobre digamos, un alfombrado de mármol, que es una estructura, digamos, laberíntica, ahí el laberinto exterior del atrio y el laberinto inferior, que es mucho más geométrico, todo eso y toda esa música y todo eso es un ritual absolutamente condicionante a positivo y a regenerativo y la fusión definitiva de eso que habíamos pretendido hacer nosotros. De hecho, el monje que hace la breve presentación antes del inicio de la música ya, digamos, une la idea de Montsalvat, del Montsalvat wagneriano, la redención del Montsalvat, oh, perdón, la redención de Montsalvat con Montserrat. Esto es el día 1. ¿Y qué pasa el día 1 jueves? ¿No? Y eso se hace y empieza a mover cosas, ¿no? Porque todo esto va al cónclave. Por cierto, hoy el abad de Montserrat ha publicado, digamos, un mini parlamento dándose por muy satisfecho por la elección del nuevo Papa León XIV, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces el día 1? Porque como yo, sabes, soy muy aficionado a la numerología y lo hemos hecho muchas veces, que todos los jueves del mes de mayo son significativos. ¿Eh? El día 1, representación de Parsifal en Montserrat. El día 8, el jueves siguiente, nominación del nuevo Papa. Y recordar que 8 es 2 más 2 más 2 más 2 y que si tú, digamos, discriminas el 2 en 1 más 1 son 11, 11, 11, 11. ¿Eh? Aquí tienes el maravilloso laberinto de Montserrat. Hablamos mucho del laberinto de Chartres, pero Montserrat es mucho más misterioso, ¿no? Que por cierto debe ser el fuego sagrado, un agujero en el centro que no se sabe dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. El día 15 es el siguiente jueves. El día 15 puede pasar algo digamos, contraproducente a la nominación del Papa el Caray. próximo jueves. El 15 no, ahora iremos viendo, es el 5 más el 1, que digamos por suma es el 6, que puede ser 2 más 2 más 2, 11, 11, 11. El 22, ya por su naturaleza, es 11, 11 y el 29 es 9 más 2, 11. Es decir, toda esta columna central del mes de mayo, que está regida por el inicio, que es la consagración del Grial en una basílica, en una montaña mágica, es una línea de conexión tremenda. ¿Eh? Esto por una parte. El día 8, pues, es el día que vamos a tener la fumata blanca, con todas las discusiones previas de los papas, a los que serían papables y los que no, y tal y cual, y vamos siguiendo porque hemos dado esto para gastar saliva a todo el mundo, pero el día 8, pendientes del tejadito, había digamos, una cámara enfocando directamente a la chimenea esta, que es un poco rónica, en el tejado este de teja arábiga de la Capilla Sixtina,
y ahí enfocando y todos esperando a ver qué fumata salía. Mientras tanto, había algo que para mí tiene una significación. De pronto aparece ¿cómo se llama? Una gaviota blanca y se posa encima de la chimenea. Así, tal cual. Tel quel, efectivamente. Una gaviota blanca se posa encima de la chimenea. Acaba un ratito, viene otra gaviota blanca y se pone por los alrededores. Y parece que son dos gaviotas parejitas, que van por ahí, pim, 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 y la gaviota por aquí, la gaviota, y no se van. La gaviota por allá y no se van las gaviotas. Y de pronto, sobre las 18, ¿m? Empieza la fumata blanca. Con lo cual, entonces, aparece un polluelo de gaviota en ese momento y entonces las aves se van en ese momento. En el momento que aparece el polluelo, es como si hubiera habido, digamos, el Ratzinger y el Bergoglio. Y de pronto nace o aparece, digamos, el nuevo ser, ¿no? Y yo digo, anda, y esto miro la hora de los son a las 6 de la tarde, las 18. Y entonces, ¿qué pasa con las 18? Y ahora que vienes tú del curso de tarot, me dejas a mí hacer un poquitito también de magia potagia. El 18 era la negra noche, la discusión salvaje entre los dos oponentes. Había un cardenal que se opuso muchísimo a la elección de Robert Francis Prevost, ¿eh? Y entonces, y después lo que se produce, pues es la apertura de la luz, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Por suma, nos tenemos los dos, ¿no? El profeta de las montañas y el momento de la lucha interior. Mientras tanto, la imagen, la foto fija de la plaza de San Marcos incluía el sol que estaba bajando. Ay, perdón, Plaza San Marcos, que soy tan veneciano que me voy para allá siempre. La Plaza de San Pedro, el sol que iba bajando, habían puesto como un filtro de efecto y entonces el sol se veía con los rayos absolutamente como bien dibujados, ¿no? No se veía una mancha quemada, sino bien dibujados encima de la Capilla Sixtina. Curioso también. El sol en ese momento, viendo desde el inicio de la columnata de Bernini, estaba luciendo, justo estaba dando la luz encima de la capilla ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Pues, la capilla Sixtina, perdón, de la que hizo Miguel Ángel, ¿no? Yo ya Y bueno, pensaba, digo, ¿qué capilla será esta? Que- capilla Sixtina. Entonces, ¿qué es Oye, lo que pasa? además, la Genial. Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti, lo que plasmó allá y sobrevivió, es tremendo, ¿eh? La información que puso de ese conocimiento, que un Bueno, día podemos hacer un análisis yo pormenorizado de la capilla, de los frescos que hay arriba. es espectacular. Yo tengo un libro solo de la Capilla Sixtina y estoy buscando uno muy bueno que publicó Taschen también del tema de Miguel Ángel y cuando pueda intentaré raptarlo para mi biblioteca. A las 19 horas, a las 19 exactas es cuando sale el Papa al balcón revestido de la forma tradicional, con la estola tradicional, en fin, todo lo contrario de que lo hizo el Francisco, que Ujú. vino simplemente vestido de blanco sin tomar ningún tipo de historia. Y entonces aparece esto a las 19. A las 19 tú sabes perfectamente que es un momento totalmente elegido porque es el sol, el nacimiento de lo nuevo, ¿eh? Lo tenemos aquí. Y por suma de los dos números que nos vuelve a dar 10 es con la fuerza del espacio-tiempo. Y ahora hablaremos el por qué. Porque aquí ha habido magia potagia de la buena, ¿eh? Magia Y bueno, potagia de la buena. sí, sí, para que este hombre pasa de ser un desconocido absolutamente, excepto algún iluminado que había dicho que podía ser porque tal con lo que había sido nombrado para presidir el dicasterio de los obispos y todo esto era un hombre que había tenido mucha relación con Francisco, pero en general los que estaban en la primera línea del ring eran otros cardenales, ¿no? O sea que para mucha gente la elección de Robert Francis Prevost, Martínez, por cierto, entonces ha sido una gran sorpresa y no dejo
de decir que para nosotros también fue una sorpresa. Entonces, pues vamos que todo se fue desarrollando, digamos, con una especie de engranaje que se iba, metes de alguna forma, autosignificando, ¿eh? Y entonces, y ¿Recuerdas, después, permíteme, Tristán, que hablamos sí, mucho antes de que empezara el cónclave ujú, de esa misteriosa visita de J. D. Vance con los claro, tres huevos Kinder sorpresa que todo apuntaba que allí iba una recombinación que iba más allá de los tres secretos de Fátima, sí, sino sí, que sí, además, y Donald Trump, sabiendo o intuyendo de que sería un papa norteamericano, nos sale allí en su muro de información vestido como de papa, que ah, esto en otras circunstancias yo no sé podría lo haber que hubiese sido, pasado. sí, sí. Aquí está Eso, clarísimo pero que, permíteme, y ese gesto que sale así con el dedo diciendo, yo ya sé quién va a salir. claro, es que tenían dos, debía de ser un papa norteamericano. Esto, aunque sea, digamos, de una naturaleza, el típico inmigrante llegado a Estados Unidos, familia inmigrante, como la propia de Donald Trump, que también es una familia inmigrante, ¿no? O sea, es la naturaleza de mucha gente multicultural de la que en Estados Unidos, ¿no? Porque había otra opción que era el cardenal de New York, que era Timothy Dolan, pero bueno, Timothy Dolan está lejos en absoluto, pero a años luz de distancia de la historia profesional, vamos a llamar, confesional o católica, de que tiene el Robert Francis Prevost, ¿eh? Porque es un hombre, en este sentido, digamos, como administrador o como Mm. conciliador o como reorganizador de todo el desastre de Bergoglio, ¿me entiendes? Yo creo que es un hombre, digamos, que va a cumplir esa función. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. La elección del nombre, que después entraremos a la elección del nombre y veremos qué parte, dónde se puede haber forzado un poco el sentido del tiempo, que ya hablamos de que después de la predicción de Nostradamus, para revertir, digamos, esa significación profética del fin del mundo o el fin de los tiempos, se tenía que actuar de una forma muy radical, que no se ha hecho, al menos, digamos, es quizás en una parte muy suave que luego comentaremos, pero que no se ha hecho. Y el número de elección que ha tomado eh, eh, Robert Francis Prevost como León, que después veremos por qué, y 14, si cogemos los números romanos de 14, que son runas, ¿eh? Tenemos en primer lugar la runa Gift, que es el Laikits, que son los dones del universo, ha sido acompañado por los dones, su carrera profesional, la ayuda de Bergoglio en situarlo en lugares claves en el dicasterio de los obispos, que ha sido de alguna forma lo que ha condicionado la presencia de nuevos cardenales, que ha sido un peso específico contra la curia italiana, que aquí hay una estrategia previa, es que ha conducido a la elección de este papa, ¿no? Y tenemos esto que dices, bueno, pues mira, está bien, esto ya le va bien, pero después tiene la runa Ais, la runa de la congelación. Es el primer palito vertical, y esto es que va a tener un reinado cismático, ¿eh? Pero ha habido gente que dentro de por lo que se ha podido ir filtrando y se filtrará más, ha habido cardenales que se han opuesto de una forma muy radical. Entre los, el que más se conoce, porque lo ha manifestado más en pública su rechazo a León XIV, ha sido el cardenal Bellini, que era uno de los ultraconservadores de la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que después digamos, el último número romano, que es la V, que es la runa Kön, digamos, enfocada hacia el cielo, que tendrá mucha energía del cielo, pero poca actividad, pocos logros en la tierra. Es decir, le van a poner muchas ruedas a los palos, porque Muchas ya veces a es los peor palos que y muchos muchos palos palos a a las la ruedas. rueda. Eso está al revés porque va a ser peor todavía. Ahí va. Esto lo tenemos por otra parte, ¿no? Entonces seguimos un poco con digamos, haciendo este análisis forense de toda esta situación, ¿no? Un señor que se llama Robert,
que ya hablamos cuando decimos el análisis de Robert Sara, el cardenal negro, que tenía muchos puntos también, pero que estos han quedado, digamos, se han pasado todos en bloque al apoyo al nuevo Papa, que el Roth, digamos, en el origen germánico, sajón germánico, quiere decir gloria y Berth brillante. Y yo decía, mira, esto, la gloria brillante, ¿a qué me suena? A Lucifer. ¿Eh? O sea, yo lo dejo aquí. ¿Eh? Y porque es que aquí van a jugar, digamos, en esta partida final, Ujú. porque yo creo que la Iglesia se está jugando su final. ¿Eh? Porque, claro, este señor que ha sido dirigido, ha sido elegido, va a ser ni más ni menos que el emperador del Imperio Católico, 1.400 millones de católicos confesados y confesantes. Y después simpatizantes como yo, que estoy, digamos, en un entorno quizás y Olga, que estamos en un entorno, digamos, como mucho más abierto a otras tradiciones, etcétera, etcétera, pero que tenemos muchísimo respeto a muchas de las cosas que ha hecho la Iglesia Católica y que reprochamos muchas otras que también ha hecho, ¿no? Pero que seguimos teniendo el respeto a este tal. Entonces, pues, claro, ahí tenemos el tema este y después el nombre del primer nombre que es Preboste. Claro que en francés es mucho más conocido prévost, porque es de ascendencia francesa por parte del padre, pero y en castellano existe la palabra preboste, que es simplemente una persona que preside una comunidad, una amplia comunidad, un preboste. Ujú. Es decir, era un hombre que está condicionado por su propio nombre y su propio apellido a llegar a un lugar, digamos, a una altura importante en cuanto, digamos, al control de una gran comunidad. Y después, claro, que encima tenemos el, algo muy importante que el segundo apellido es Martínez. El segundo apellido Martínez, bueno, hay biografías de él que varían en cuanto al origen, digamos, de los abuelos y a su presencia, cómo llegan a Estados Unidos como, digamos, como inmigrantes. Hay unos que, digamos, son partidarios de, digamos, una entrada de su abuelo Vicente Martínez en, la parte sur, en la parte de Florida, y otros dicen que no, que pasa primero por las Antillas y después llega, pero en fin, es un detalle sin importancia. Pero aquí es donde podemos de alguna forma sacarle un poco el brillo positivo a esta situación, porque como recordaréis, yo dije que para hacer, digamos, la rotación contra Nostradámica, que ahora vamos a ir, y Ujú. vamos a hacer una teoría muy, muy arriesgada. Pero dejarme que la diga porque es que mientras he estado, ¿sabes?, inmerso en este tema, me ha venido, digamos, una visión, como decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues nos encontramos ante una situación en la cual este hombre que tiene 69 años, 69, que significa que en este tiempo que va inmediato a presidir, meterse el trono de San Pedro, va a intentar conciliar los aspectos contradictorios. El 6 y el 9 son el mismo signo, pero digamos en posiciones distintas, con valores distintos. Pero el 6 y 9, que son el famoso 15, que ya no saco la famosa carta del diablo, pues también quiere decir que en el ejercicio de la, digamos, de esta labor conciliadora tan difícil, va a tener Ujú. oposiciones muy fuertes también, ¿no? Entonces, y en la elección del nombre, volvemos un poco a la elección del nombre porque nos va a llevar a otro enfoque que quizás es un poco más radical, ¿no? Porque, bueno, hacemos un pequeño paréntesis y decir, bueno, cuando tú ves salir este hombre al balcón y ves lo que dice y lo que hace, ¿qué energía te llega? A mí me llegó una energía no muy buena, pero una energía de tranquilidad, ¿sabes? Como decir, menos mal que no ha salido otro, porque había otras posibilidades. Y no te diré que este sea el adecuado para, digamos, mi forma de verlo, que obviamente no soy nadie, pero la sensación que tenía es que puede ser un hombre que lo intente hacer bien y entonces le vi la cara un poco triste y pensé,
este hombre podría ser otro Juan Pablo I. ¿Eh? ¿Juan Porque Pablo con I o Juan Pablo II? Juan Pablo I, que Primero. fue el que gobernó 33 días, 33, hasta que, digamos, las influencias que, claro, el 33 es muy sospechoso, no diré quién, ¿me entiendes? Pero ya nos viene a la cabeza el 33 que tiene de significación para que se lo llevaran por delante por descubrir todo lo que... Y claro, obviamente, los siguientes papas, a Juan Pablo II tuvo una presencia muy importante la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y su apoyo a digamos, a la resistencia cristiana en Polonia. Y esto quizás tapó otras cosas que digamos, estaban por ahí dando vueltas, que fue la época de la logia P2 y de que apareciera muerto no sé quién colgado en un puente de Londres y todas estas cosas. Y después Ratzinger intentó hacer una reforma, pero que también quedó como muy ahogado y fue el que encargó a tres cardenales que hicieran, digamos, como una autopsia de la situación o una visión en profundidad de qué es lo que estaba pasando para que funcionara todo tan mal. Y Pero entonces, pues claro, permíteme una cosa. mm, Juan Pablo I, yo es que siempre he tenido Juan Pablo II en altísima consideración, pero Juan Pablo I, ya que lo has mencionado, mm, es curioso. Muere a los 33 días de ser nombrado papa, el Habemus Papam. Pero, claro, muere, oye, uno no se muere porque sí, tiene que haber pasado algo. Y curiosamente, murió después de tomar un té, de beber un té. Oiga, y vas a ver, no le hicieron ahí, autopsia. O ahí, sea, ahí lo dejo que cada uno piense. ¿Eh? Uno no, puede no, 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 fallecer pues, por mil razones, pero de beber un té, sí, que tiene un shock, hay de incluso té. alguien que dice que participó del asesinato de Juan Pablo I y que ahí corre por ahí, metes unos detalles que no son contrastados, pero alguien que dice que participó y dice cómo se hizo y tal y cual. Entonces no vamos a entrar ahí, pero Ah, claro, en cualquier caso, entonces, a los 33 días clavaditos y que se claro. muera, que supuestamente de un infarto y que no se le haga ningún tipo de autopsia y se haga inmediatamente una inhumación de urgencia, suena a querer ocultar cosas que no podían salir a la luz, ¿no? Entonces, pues bueno, le vi un poco la cara triste como y también un hombre con sentimientos profundos, porque yo creo que hubo varias veces que esto a punto de estallar a llorar, que se tuvo que contener muchísimo y imagino Recepción, ¿no? La la emoción. terrible presión que tuvo en ese momento, ¿no? Hombre, Y bueno, oye, pues bueno, esto le pasaría a todo el mundo. Y bueno hubiese sí, sido ver cómo se mm, emociona, ¿no? Porque es mucha no, no, responsabilidad esto, ¿eh? Mucha. estoy seguro de que era así. Entonces, ¿por qué coge el león? El león. Volvemos a la carta del león. Porque, claro, aquí se dice que la carta de la fuerza es la doncella, pero aquí el verdadero protagonista es el león, que es el que se deja pudiendo destrozar todo, que se deja que jueguen con él un poquitín, porque la doncella es el espacio-tiempo, la lemníscara, que está flotando sobre la cabeza. Volvemos otra vez a algo que viene del pasado. El león. Y el león 14, tú ya sabes perfectamente que es el arcano de la templanza. Tiene un pie en el agua y un pie en la tierra. Es el verdadero pontífex, el que puede tender puentes entre la realidad y la no realidad. Y está destinado a hacer milagros, como poner el agua de una copa en otra copa, pero sin que caiga vertical al suelo, sino que vaya horizontal, que ya es muchísimo, ¿no? O sea que le va a tocar un trabajo muy difícil a este hombre. Y ya sabes que el 4 y 1, que es 5, estamos hablando, pues claro, del Papa, ¿no? Hierófano, que todo esto lo tenemos muy sabido. Pero esta es lo que hay y lo que va saliendo en esta historia de aquí, ¿no? Hay algo mm, que si tú ves el Vaticano desde arriba, Ujú, te das ujú. cuenta, es decir, damos una vista totalmente cenital que parece una llave. ¿No? Sí. Digamos, la parte, digamos, de la columnata de Bernini
sería, digamos, la parte de la llave, del ojo de la llave. La avenida que va hasta el Castel Sant'Angelo sería el resto de la llave. Y cuando ves un poco desde arriba y con el obelisco que hay en medio, hay mucha gente, metes incluso los que hemos compartido un poco las ideas cristianas con las ideas del budismo tibetano, que decimos, esto es una llave de los tiempos, realmente. O sea, la magia de esto es que está condicionado con la llave de los tiempos y que de alguna forma, entonces, todo esto es algo que nos parece puramente ornamental y en cambio es una máquina. Es una máquina que funciona todo esto. Y entonces, bueno, por dónde nos sale pues toda esta historia de esta situación, ¿no? Porque el Nostradamus ya nos dijo que aquí venía el finis mundis a toda velocidad, después del Papa Negro, y entonces claro, se había de revertir esto, porque claro, hemos dicho, por activo o por pasivo, los dos últimos programas también lo mencionamos, y hacemos una alusión al cronovisor. También hicimos una alusión al cronovisor por la visita de, digamos, del Donald Trump, ¿me entiendes? El querido de Donald Trump, su vicepresidente, y que ellos también tienen y lo comentamos, hicimos un comentario sobre alguien que últimamente había hablado de que en Estados Unidos estaba ya en disposición de un uso de una máquina digamos, de teletransportación o teletraslación hacia adelante y hacia atrás del tiempo, ¿no? ¿Te Y parece, ahora vamos. Tristan, que hagamos una pausa que me indica aquí este crono que nos quedan 60 segundos y nos teletransportamos inmediatamente a esta A segunda otra parte parte de la del tiempo. entrevista? Amigos y amigas, Perfecto. venimos en un flash, de verdad, porque el tema no es que no baje intensidad, sino que nos aporta más intensidad a una serie tirando del hilo que es impresionante. Venimos de seguida. Gracias, Tristán. Ahí. Ahora. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis. Vamos ahí. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta pausa obligada nos ha hecho que, entre otras cosas, veamos las cosas más claras, ¿eh? A veces no se trata de comer mucho, sino de digerir bien. Y hemos digerido mucho lo que has dicho, Tristán. Seguimos en esta segunda parte. ¿Por dónde arrancamos ahora? El misterio. ¿Qué página del Bueno, misterio vamos a pasar? nos hemos quedado en quiero insistir en una pequeña valoración, ¿eh? El Vaticano como llave de la eternidad. Y que sí, esa es una palabra bonita porque, claro, es el mediador entre Dios y la tierra, entre Jesucristo y nosotros. No, no, como máquina del espacio-tiempo, tal y como está representada simplemente en la propia arquitectura, ya Ujú. es, digamos, como una llave de los tiempos. Y por lo tanto, todo lo que se está haciendo allí, ya lo dije en el último programa que hicimos, todo tiene una amplificación, una hiperamplificación absolutamente extraordinaria, ¿no? Y entonces esto por una parte, y quiero decir que Si me antes, permites, Tristán, déjame hacer ¿eh? un inciso. Sí, Porque aquí todo el mundo habla, todos, yo me incluyo, pero a veces hablamos cuando ha pasado la ola. Pero dice, oye, sí, ¿hay algo que genera la ola? Y ahora al decir la palabra Vaticano, me ha puesto al 99,9% una lectura de tarot que nadie sabe qué significa Vaticano. Pues lo voy a decir, ¿me permites? por favor. Pues el término Vaticano procede del latín, como no podía ser de otra manera, Vaticanus, que se relaciona, ojo, con la palabra vates, Claro, y aquí viene el rock and roll, que digo yo, adivinación, claro, predicción o profecía, o profeta, y
vaticinium, Cinar. profecía. Esto sugiere que la ciudad del Vaticano está, a mi opinión, asociada antiguamente a actividades proféticas, adivinación, etcétera, 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 que es lo que nos apasiona, ¿sí o no? Por precisar, el templo del Vaticano está construido sobre el lugar donde los vates, en la época de los romanos, hacían las predicciones con los sacrificios de sangre. Acá. ¿Eh? La palabra hostia quiere decir víctima. A ver, o sea, vamos a empezar a relacionar cosas. Efectivamente, tal como tú dices, sí que hay una relación, pero tanta como la que yo te explico. El edificio está construido sobre es el lugar donde se hacían estos sacrificios. Imaginamos que en Roma los sacrificios humanos estaban, digamos, como no, y a la gente que quería matar la tiraban a los leones en el Coliseo o los convertían en gladiadores, pero quiero decirte que ahí se hacían sacrificios de sangre. Ni más Con, ni menos. Lo que y nos ha vendido entonces, el cine ahí tan encima, bonito eran sacrificios de sangre. Y muy exacto. crueles algunos. Sí, sí, bueno, es que hay que pensar que la sociedad romana era una sociedad cruel. Es decir, a ver, no se consigue nada como consiguieron los romanos sin pasar por encima de lo humano a toda velocidad, ¿sabes? O sea, porque para construir esos gigantescos edificios, bueno, tú has estado en Roma, yo estaba en Roma, hemos estado en el Coliseo, pero cuando nosotros trabajamos para UNESCO en el norte de África, hicimos un reportaje del anfiteatro romano de El Gem, en medio el desierto, y dices, bueno, pero perdona, en Roma se entiende que haya un coliseo, pero en medio de la nada, entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues con población local, con prisioneros, con esclavos, y las famosas trirremes romanas, ¿cómo funcionaban? ¿Con gasoil? No, funcionaban con remos y tíos que iban remando ahí como pobres desgraciados, ¿no? Y Pues sí, seguro que no iban para nada bien alimentados, cierto. eh, otra, a ver, es una de las cosas que el Vaticano es un lugar extremadamente misterioso. Eso es aparte. Pero todo Roma es extremadamente misteriosa. O sea que, claro, donde hubo, se retuvo. Pero esto quizás algún día nos pudiéramos dedicar a hacer unos viajes con nuestros queridos sabios videntes y explicarles cosas allí en el sitio y tener experiencias guapas, ¿no? Vale, pues la llave del espacio-tiempo está ubicada sobre eso que tú has sugerido y que yo he confirmado, porque es un tema que hace tiempo ya que le damos vueltas a todo esto, ¿no? Aparte, si has estado allá, hay muchas preguntas que te haces. Nada, simplemente viendo cómo está hecho y cómo está colocado todo. ¿Sí? ¿Se te ha ido el audio? 5, 5, audio, 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 audio. Abajo, abajo, audio, audio, audio. Dios ha ido también. Ahora, ahora. Dale, Espera, profesor. espera. 5, 4, que tendré que cortar. 3, 2, 1. Bueno, cuando se hablan de cosas así que son un poquitín escabrosas, importantes, misterios, también siempre pasan algunos espacios, tiempo que pueden interrumpir momentáneamente la exposición de lo que decíamos, ¿no? Bueno, pero nos encontramos con esto, pero yo querría volver un poco más hacia atrás, porque ya tenemos al Papa, ya está nombrado, ya ha salido con la estona aquella maravillosa, y hizo una indulgencia plenaria que fue espectacular. Esto fue un momento muy, muy intenso y al menos de energía a nosotros, digamos, nos llegó muchísima más energía en ese momento, ¿no? Pero el cónclave, el cónclave, ¿qué se hizo? Bueno, nosotros estábamos absolutamente convencidos de que iba a haber un papa americano y creo que lo dijimos, que la visita de Jerry Vance era para pasar el pedido. Entonces, Creo, Tristán, si me permites, que fuimos de las pocas personas que avanzamos que sería
y con gran probabilidad, dada la visita y dada lo que sucedió a las pocas horas después, que venía un papa americano. Habían otros candidatos, Sí, es candidatos, que hoy día ya lo es que la, sabes. Uno puede ganar la las petición elecciones, pero gobernar otro. Esto lo estamos viendo. costaba creer en aquel momento que desde el gobierno de Donald Trump pudiera llegar alguien allí y pedir, digamos, ponerme un americano, por favor. ¿Entiendes? Y bueno, Pero ponerme por esto, por esto, por esto y por esto. por lo que sea. Allí pues hubo un intercambio de valores con los famosos huevecitos de la serpiente que no sabemos a dónde fue todo aquello, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos felicitamos por haber sabido avanzar un poquitín el ritmo de los tiempos, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué ha pasado allí dentro de ese conclave? Porque hicimos el programa del conclave negro y avisamos que a dedo de Francisco se había nombrado una cantidad de cardenales nuevos que no tenían Ujú. ninguna relación entre ellos ni ninguna relación con la curia romana. Este es el punto. Y recuerdo que hay uno que es un cardenal de Ulaanbaatar, de por allí de Mongolia. Entonces, pues quiero decir, esta gente que ha entrado allí, primero no saben lo que hacen, no saben lo que es la curia, lo único que saben es que alguien que es el dicasterio de los obispos, ¿qué es el dicasterio en el mundo de la curia? Es como un ministerio, pero dicho en el nombre latinizado de tradición romana. Y entonces el caso de nuestro amigo Robert Francis Prevost, pues bueno, fue durante mucho tiempo un dicasterio de los obispos, que es el hombre que se encarga de escoger los que están verdaderamente capacitados para ser obispos y de estos los verdaderos capacitados para llegar al cardenalato. Entonces nos encontramos que hay un hombre oscuro, digamos, como sentado atrás de todos, y un grupo de gente que lo conoce sobradamente porque han sido elegidos por él, porque han llegado al mandato del Papa anterior gracias a la elección de este hombre. Y esto ha sido el fiel de la balanza que de alguna manera entonces ha decantado de una Ujú. forma inesperada en una segunda o tercera votación, es la elección del Papa León XIV. Y elección, que como hemos hablado, hay muchos cardenales que de alguna forma ya no vamos a mencionar más para no dar la imagen de que la Iglesia está en un cisma permanente, perdón, podría seguir estando en un cisma permanente. ¿eh? Una cosa es que la ropa sucia se lava de puertas hacia adentro, de Capilla Sixtina hacia adentro, y otra cosa es que no haya un desacuerdo irreconciliable. Esto lo vamos a ver con el tiempo y recordemos a ver si el próximo día 15, que hemos previsto que podía haber algún tropiezo, vamos a ir siguiendo un poco el análisis de esta situación porque creo que dará para mucho, ¿no? De todas maneras, Entonces, permíteme mm, decir que hay mm, personas que que profesan pues toda esta línea de fe, que son personas maravillosas que yo conozco y que lo mm, darían todo para ayudar, para la prosperidad, para que haya paz. Que a veces, ya eso sabes, es los lo que más pueden mover importante. mucho son discretos o están a un nivel que no puedes alzar mucho la Mm. voz, pero que hay personas de grandísimo corazón y grandísima fe. Sí, pero hemos de pensar que la cosa tiene una dimensión que no creo que debamos ahora explayarnos mucho. Tiene una dimensión, digamos, de tumor. ¿eh? En la Iglesia Católica, desde finales del siglo XIX, empezó a crecer un tumor que se llama la infiltración masónica. Esa infiltración masónica fue lo que causó la primera muerte insospechada de Pío IX cuando iba a publicar una encíclica explicando la infiltración dentro de la Iglesia Católica de lobbies de poder, entre los cuales la masonería en aquel momento, y después ha ido dando saltos y tropezones hasta el día de hoy. ¿eh? Estos saltos y tropezones llegaron al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un momento en el cual se produjo una influencia, la modernización, y ahora iremos un poco más hacia atrás con León XIII, su Rerum Novarum, y explicaremos un poquitín la conexión que hay entre León XIV y León XIII, ¿no?
pero que el Concilio Vaticano II empieza la cosa a coger, ¿me entiendes?, otro nivel. Claro, no hemos, a mi forma de ver, y no quiero cerrarlo aquí para no, digamos, ahondar en la herida, ¿eh? A mi forma de ver, en general, digamos, la población cristiana o los fieles cristianos o, digamos, los que han estado, digamos, en los planos intermedios, ¿eh? No hemos sabido conservar la sacralidad, ¿eh? Lo sagrado. Porque, claro, sí que es muy bueno que nuestros ministros o los ministros de la Iglesia Católica se acerquen al pueblo, digamos, como resolver necesidades sociales. O sea, en este sentido se convierten, digamos, un poco unos intermediarios entre la necesidad, es casi una acción política y la obtención de los elementos para, digamos, de alguna forma suprimir esta necesidad. Pero la necesidad básica del ser humano es la comprensión de lo sagrado, de lo alto, de lo espiritual. Si nos dedicamos que sí, y sí, y sí se ha de hacer a mediar en cuestiones de guerra, en cuestiones de falta de paz, en cuestiones de falta de justicia, sí, sí y sí, pero nunca abandonando la visión de lo sagrado, ¿eh? Entonces, Tristán, tú mm, que estás tan bien documentado, tu computadora cerebral así lo atestigua y tus libros que tienes detrás, más otros que no se deben ver tan bien, vamos a girarla ¿tú esto para que recuerdas en veáis algún momento que algún político, no sé, me ha venido al pensamiento, haya dicho, oye, vayan a los lugares de culto, a los lugares de fe y oren un poco? Entonces, Pero no tan solo esto, sino que recordar que en el famoso Vichilandia se prohibió a los sacerdotes dar la misa, dar consuelo a las almas perdidas que estábamos en aquel momento. Se obligó a cerrar las iglesias. No, o sea, no tan solo no invitan a compartir, meter situaciones de paz interior, porque vamos a ver, yo lo siento mucho, he estado en muchos lugares y que estaba en el Tíbet, en muchos sitios, y ya hemos hablado muchas veces de todas estas historias. Pero soy un fanático de las catedrales. Yo donde voy a una catedral, allí que me pongo. Y es que, aparte, es que hay sitios que si hubiera que pagar, pagaría la entrada para todo el día y no saldría. bueno, en ¿Eh? Mallorca hacen pagar para entrar en la catedral, ¿eh? Sí, bueno, ya entiendo que en tal como está el mundo ahora, el hecho de que tengan pagar 5 euros para entrar, es una barrera para que muchos salvajes, desde que están perdidos por el mundo, se nos cuelen dentro de estos elementos de belleza y conservación de la espiritualidad y el silencio desinspirador de la vida interior, ¿eh? En este sentido. Pero vamos por el tema este, ¿no? Eh, Déjame ser un poco capcioso y profético, pero un poco así, no quiero decir tenebroso, pero y sé parabólico en tu comprensión. ¿Puede llegar a darse, viendo lo que está pasando en Europa, que se acaben desmontando las catedrales? pues claro, sí es que de Notre Dame. O sea, en un momento determinado, todos los que seguimos el proceso en Notre Dame se dijeron tantas barbaridades que se iban a hacer allí dentro, que es un centro comercial, que es un centro de arte, que si no sé qué. Nadie desde el principio propuso con la cabeza sobre los hombros decir, vamos a reconstruir piedra por piedra lo que se ha perdido, que era lo lógico. Y va, Ujú. afortunadamente, de una forma que más o menos seguramente también habrá ángeles que habrán bajado en algún momento, conseguimos tener una Notre Dame más o menos apañadita. ¿Entiendes? Pero claro, que en estos momentos hay muchas iglesias. En Barcelona hay una iglesia que se ha convertido en una librería, que está muy bien, porque se había de estar cerrado, se había de caer, pero mira, al menos que sea una librería, un lugar de culto, no, pero de cultura, por ejemplo. Muy buena ¿Es este, eso? ¿no? Pero en los sitios donde se ha convertido en discotecas o en mezquitas, dejo de interrogantes. Pero vamos a ir a la parte interesante del tema. ¿Eh? Porque aquí hay una conexión del espacio-tiempo, que es la parte que a nosotros nos interesa. Y es Venga. lo siguiente. ¿Por qué León? ¿Por qué 14? ¿Quién era? Claro que hay una historia de papas leones hasta el número 14, pero vamos al último papa antecesor y ver quién era. ¿Y por qué esta digamos, interrogación que me hago yo?
porque resulta que yo que soy muy curiosillo, cuando realmente me dicen que ha escogido el nombre de León, y claro, y he visto lo del tarot y todas estas cosas que hemos hablado, y entonces me voy a buscar quién era León XIII, porque ya alguna idea tengo de la historia eclesiástica, y entonces veo una pintura que se le hace a León XIII el día de su investidura papal y que lleva la misma vestidura que llevó León XIV, León XIV, y lleva la misma estola y es prácticamente la misma persona. Ah, Es sí. prácticamente la misma persona. Y entonces claro, me quedo absolutamente troublé, que dicen los franceses, ¿me entiendes? Y entonces, claro, voy buscando, es uno de los primeros papas al que se le fotografió y que aparece en una película de cine. Sí, Fue el señor. primero, En el León XIII. 1898 finalizaba el siglo XIX, que sale filmado. Es el primer papa que sale en un vídeo filmado. Efectivamente. Y entonces digo acá, Entonces, ya en donde el sale, León pero XIII, déjame terminar esto porque es que sí, a mí me puso como nervioso. Yo digo, que aquí me ha he pasado puesto. algo, ¿sabes? Sí, sí, porque claro, yo entonces empiezo a mirar y claro, lo que hay de fotografía era el hombre que fue muy longevo, fue muy mayor, y hay una gran cantidad de correspondencia psicosomática, de León XIII con León XIV. Y es más, me gustaría disponer de esa pintura para poderla poner ahora y que nos diéramos cuenta. Nos demos cuenta. Te la busco en un momento. A ver si lo encuentras. León XIII, pero es una pintura, no es una fotografía. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? León XIII que fue el hombre que introdujo la idea de que la sociedad debía tener, digamos, una presencia en la iglesia, digamos, pero en la sociedad contemporánea. Y por eso, a finales del siglo XIX, escribió la famosa encíclica de Rerum Novarum, de las cosas nuevas, donde intentaba conciliar, no con la masonería, por cierto, porque después tiene una encíclica, que ahora volveremos al tema, que eso es la parte interesante, pero intentaba conciliar la idea renacentista de la Iglesia Católica, la potente. Sí, hay otra que está de pie, Otra que hay está otra de que pie. está de pie con la misma estola, muy parecida, A y ver. en una visión lateral que es clavado, es absolutamente clavado. Y entonces fue un papa extraordinario, porque tuvo que lidiar con el desmontaje de los estados pontificios por la unificación de Garibaldi de Italia. Y entonces, para la Iglesia Católica esto fue un desastre y tuvo que buscar la supervivencia de alguna forma de los estados pontificios, origen de la connivencia de la aristocracia negra con la Iglesia Católica, que esto es otro tema, ¿me entiendes? Que claro, es un tema muy abierto. Y entonces, pues bueno, aparte de todo esto, fue un hombre que además fue el impulsor de la, digamos, catolización de los Estados Unidos, que estaba como abandonada y habían evangelistas o habían cosas por allí, pero que la Iglesia Católica no tenía una implantación y por lo tanto aquí vemos un elemento de conexión muy importante, pero sobre todo la fuerza que tuvo este hombre diplomática para moverse en aquel momento. Entró prácticamente, murió prácticamente a la entrada de la Primera Guerra Mundial, unos años antes, pero que ya toda esta convulsión que había en la sociedad industrial de aquel momento, lo de los sindicatos, es que él luchó para que hubiera unos sindicatos católicos también. Fue un hombre que tuvo, digamos, un papado, digamos, doctrinal y, digamos, social y administrativo espectacular, ¿no? Entonces yo pienso, veo a este hombre y digo, ¿por qué este hombre ha escogido esto y qué ha pasado? Porque, claro, no existía ninguna mm, esperanza, a pesar de su proximidad con Francisco, que es el que le nombró para el dicasterio de los obispos y le hizo viajar muchísimo. Él, como superior de la Orden Agustina, también tiene una serie de experiencias. Bueno, está acusado de encubrir a pederastas y No me pedofilia. digas esta palabra aquí. No me la Sí, sí. digas. Tiene un historial que ya ha salido inmediatamente por todas partes ahí, ¿no? Y entonces yo creo Lo- que La única ahora fotografía que tenemos en archivo es esta. hay mucho Y material. aquí, Ya verás, es una pintura.
Yo lo fui Esta es buscando por pintura. nada. Mm. Y esta Es es una pintura fotografía. muy parecida. Claro, todas las fotografías que hay de él son en blanco y negro. Y en cambio, pues pintura. Y esta otra que te digo que es espectacular. Pero en esta ya se nota, digamos, un aire, por decirlo de alguna forma. Y el hecho de que el mismo Papa León XIV haya recogido el revestimiento para su presentación ante los fieles, ¿me entiendes? Esto me parece también un paso muy importante, aunque no excluyo, ¿me entiendes?, que todavía haya conexiones con la línea 2030 y la masonería oculta. Pero esto es un tema que quizás más adelante, con los acontecimientos que se nos van a presentar, nos dará para, digamos, ahondar más en el tema. Pero quiero en lo más importante que te voy a decir ahora, Ujú. porque es algo increíble. ¿Tú crees que en un momento determinado se pudo extraer del espacio-tiempo la fuerza de León XIII y trasladarla e integrarla en el nuevo Papa? Y que eso haya, digamos, eso sea un elemento muy importante. Y ahora voy a ir a algo que os voy a explicar en dos partes. Hay una película que se llama Déjà Vu, en la cual alguien es insertado en el espacio-tiempo y después es retrotraído al presente, digamos, contingente. Y para hacer eso, yo os la recomiendo porque es algo que tenemos que hablar ampliamente. Para hacer eso se necesita una cantidad de energía. Hay un sistema de teletransportación en el espacio-tiempo que sabemos que ya existe. Cuando hemos hablado de los cronovisores y tanto los americanos como en el Vaticano se sabe perfectamente, y cuando se necesita hacer eso, se necesita tanta energía que se produce un apagón. ¿Eh? Y ahora vuelvo a España. Ahora vuelvo a España, porque todo eso ha pasado entre el 21 y el 8, esas cifras que estábamos hablando al principio. Ujú. Lo curioso es que, bueno, ya hicimos un programa sobre el apagón en el cual al final yo empecé a hablar del cónclave, porque yo sabía que allí había algo. Pero ahora, a partir de estos días que he ido siguiendo, me viene todo más confirmado. Sí que, además recordemos, el apagón fue el 28 de abril. Efectivamente. Vale. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa que es extraño en esta historia? Permíteme, es que el dato es alucinante. En 5 segundos, uno, 2, 3, 4, 5, desapareció el 60% de la energía eléctrica. Desaparecida. Pero mucho más importante que todo eso, energía eléctrica conectada a la red y la no conectada a la red. Y después energía humana, que fue absorbida también. Porque claro, yo he ido buscando testimonios de gente y han ido apareciendo por aquí, por allá, en un grupo, en un youtuber, en otro. Y esto algo que a nosotros nos extrañó muchísimo porque perdimos desde el primer segundo la conexión con los móviles. Y digo, pues sí, la conexión con los móviles no tiene por qué caerse por una falta de electricidad. Y entonces empezamos a preguntar cosas. Y empezó a salir gente que dijo y ha dicho, y con que está en Internet, me interesa, no, aplaudo a toda la gente que ha dado este testimonio, que gente que tenía baterías de paneles solares no conectadas a la red general, o sea que son solo suyas, la carga desapareció. ¿Cómo desapareció la carga? Gente que ha reportado dolores musculares muy fuertes, insomnios, dolor de cabeza, abatimiento, coches, coches eléctricos que se han descargado las baterías incomprensiblemente. ¿Eh? Bueno, Entonces, esto, claro, permíteme hacer un poco de humor. Esto, el que tiene coche eléctrico saben que la estamos, caída de la carga es, bueno, pero en este caso, o sea, visto y no visto, pues, la carga fuera. Pero sobre todo gente que estaba, digamos, con paneles solares y que no estaban conectados a la red. ¿Y por qué? ¿Y por qué metes la caída de todo esto? Y esa energía es la que se usa. No me preguntes por qué fue escogida España. ¿Eh? Se escogió esa caída de energía, ese blackout, para traspasar un personaje, vamos a ver, una conciencia, un cuerpo, a una dimensión
a otra, crear un maridaje, una toma de conexión, y que entonces este hombre volviera como León XIII, ¿me entiendes? Aquí. Es decir, la misma fuerza, la misma conexión, el mismo momento. Y eso es lo que a mí me pareció más espectacular del tema. Porque, claro, eh, fijaros que yo al principio lo que os he hecho es decir, empieza un jueves y terminará, o sea, nosotros, esta línea de jueves que va a haber ahora, todos Ujú. son puertas del espacio-tiempo. ¿Os habéis dado cuenta que todos son onces? Onces multiplicados por dos, por tres, por uno, todos son onces. Entonces, todo eso es una puerta del espacio-tiempo. Y esa puerta del espacio-tiempo numérica, entonces, que puede ser coincidente en un mes, en otro mes puede no ser coincidente, aquí justamente y activada por ese ritual que se produce en una montaña mágica muy extraña, que hemos hablado muchas veces de Montserrat, pero jamás hemos entrado a la verdadera naturaleza del misterio de esa montaña, que tiene algo, ¿me entiendes? Que también es un elemento, digamos, de hiperconexión, porque la naturaleza geológica de la montaña de Montserrat, digan lo que digan, no tiene explicación alguna. Geológicamente no la tiene. Y entonces, esto es una estructura probablemente hecha con unos medios, como hemos hablado de Egipto, la soldadura de las piedras, la no sé qué, la no sé cuántos, la no sé qué, hecho en una época de Atlantis, donde se disponía de un tipo de energía que algún día, si queréis, hablaremos e intentaremos ficcionar, porque no nos podemos acercar a la verdadera realidad sin ficción, sin imaginación, porque el mundo que nos proyectan es un mundo acabado, es un pastel acabado, que ya no podemos poner ni el huevo de Pascua ni la guinda. Ya te lo dan todo terminado cuando todo está por terminar. Y entonces tenemos que trabajar con la imaginación. Y en este sentido, el tarot nos ayuda muchísimo, claro que sí. Y las runas nos van a ayudar, pero en cantidad también a romper, metes estos sellos del tiempo, que es muy importante. Aquí lo más importante de todo esto es romper los sellos del tiempo. Porque es lo Ujú. único que nos permite a nosotros evolucionar en una hiperconsciencia y aproximarnos a una realidad medidas que es desconocida para todo el mundo, pero que nosotros vamos teniendo point, point, cada vez más destellos, más acercados y cada vez vemos más. Y queremos que mucha gente más le pase lo mismo que a nosotros, ¿no? Pero aquí, claro, en ese sentido somos viajeros del tiempo también. Cuando estamos haciendo Bueno, estos programas de imaginas. Sapiens, yo creo que estamos viajando en el tiempo también, ¿eh? Y que aparte de todo, coñas aparte, claro, viajamos en luz. Porque, claro, nuestras imágenes, nuestros conceptos están expresados en una pantalla de LEDs, que sí, que son de coña, ¿me Sí, entiendes sí, o sí. no? Pero que es luz pura. Y esto es realmente uno de los, digamos, de los soportes del viajero en el tiempo, la luz, ¿eh? Que esto hablaremos quizás otro día. Pero quiero volver al tema del León XIII porque me parece muy importante eso que os he dicho. Y ya sé que es una teoría absolutamente flipante, pero al igual que en muchas dijimos que hace mucho tiempo, una de las primeras veces que a mí se me cayó el tarot al suelo y cogí unas cartas que habían quedado por el suelo, ¿te acuerdas? Que entonces Muy vamos cierto. a la idea esta que estamos hablando tú y yo el otro día de tirar, ¿entiendes? Y que nos salió que el Papa se moría cuando no estaba enfermo o cuando no estaba tan manifiestamente enfermo. Pero no, Totalmente. este se muere, ¿me entiendes o no? Y el Vaticano en peligro, que lo estamos viendo ahora, lo del Vaticano en peligro, ¿no? Y esto pues es donde estamos ahora. Quiero hacer un pequeño un parón en el tema Sí, y de- resumiendo, Tristán ya. déjame que te haga Sí, una cosa que nos conecta. venga. ¿Qué tiene G.D. Vance? ¿Eh? James David Vance. Dice, "Ay, este hombre, este hombre, después de salir, de despedirse de Bergoglio y darle la orden de desconexión, se va ¿dónde? Se va a la India porque su mujer es de una parte del sudeste de la India que se llama Adras y que entonces en esa parte inferior de la India que está cerca de donde hay mucha parte de los drávidas, que hemos hablado de los drávidas, cuando digamos, el éxodo después de la catástrofe nuclear en la cabecera del río Indo. Pero esto es otra cosa. Entonces, este hombre se va allí y el día antes se produce el primer atentado en Cachemira, donde morirán 25 turistas. Hasta aquí, terrorismo, no sé qué, no sé cuántos, pero la respuesta de la India es una respuesta muy, muy beligerante.
Entonces, os quiero leer digamos, un resumen de unas declaraciones de G.D. Vance cuando se encuentra con el primer ministro de la India. Y le va allí y dice, Estados Unidos quiere vender más energía y más equipos de defensa y estrechar los lazos comerciales. Y a lo largo de es una nota de prensa, a lo largo Ujú. de su discurso, elogia varias veces al primer ministro Narendra Modi, ¿eh? Entonces, dice también, teniendo en cuenta que ambos países realizan ejercicios militares conjuntos, sería natural que India comprase más equipos de defensa. Entre ellos sugiere los aviones de combate LMT NF-35 de Lockheed Martin. Es decir, este señor se va a la India el día que empieza una guerra o un tanteo de guerra y le vende aviones porque al día siguiente o al otro o mientras tanto se produce la batalla aérea más grande desde la Segunda Guerra Mundial en la que participan 120 cazas, 120 cazas, he dicho, no he dicho 12, 120 cazas mortíferos de ambos países, de Pakistán y de la India, y además con resultado muy negativo a la India. Pakistán 0, India 5 goles. O sea, 5 aviones de la India mix y franceses fritos, mientras los cazas chinos de Pakistán se los meriendan. Y por esta razón, el G.D. Vance le dice, hombre, cómprenos los Lockheed que son más buenos. ¿Me entiendes? Nos queda un Que minuto, Tristán. la guerra de la India tiene una relación directa otra vez con Estados Unidos. La India se le ha propuesto y está ya de algún tiempo ya está tonteando con abandonar los BRICS y volver al dólar norteamericano. Y la guerra peligrosísima que ha empezado ahora India con Pakistán, que son dos potencias nucleares, nuestro amigo G.D. Vance y su esposa Usha y sus niños que hacen una visita muy bonita a la India, porque ella es de allí, ¿me entiendes o no? Son los que traen el mensaje. Y Sí. esto está unido con lo que ha pasado. La visita al Vaticano, la visita a Delhi, el tiempo que estamos viviendo, todo tiene una conexión. El ¿Qué os parece? mensajero, el mensajero. Tristán, muy buen análisis. Solo recordar lo que dijo G.D. Vance el 22 de abril. 22 de abril. Dijo que el siglo XXI podría ser una época oscura para la humanidad, sin una alianza estrecha entre la India y Estados Unidos. Eso, Ahí lo pues sí, dejamos. es Tristán cierto. Castell de Pinós. Qué profundo es análisis, ¿eh? Es impresionante. Vamos a Creo hacer que una hablo en cosita. nombre de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, yo lo que os pido solo una cosa. En estos momentos, sobre todo si sois cristianos, rezad para que a este hombre no se lo lleven por delante del día 15 o a medio plazo. Y después rezad para dar luz, para que se den cuenta de que la Iglesia tiene que volver a lo sagrado. Tenemos que volver a lo sagrado, Te ¿sabes? A propongo, la contemplación de lo alto. te ¿Mm? propongo para un próximo programa los milagros, porque Sí, que muy yo me bueno. conste, solo dos papas obraron milagros, a menos oficialmente. Un tema Eh, interesante, los milagros, lo ¿te parece? haremos, lo haremos. Bueno, genial, genial. Y Estupendo. tenemos que hacer un programa de las runas, de lo que se va a hacer en el curso de runas y sanación, por favor, que me lo están pidiendo ya a raudales, no, a tsunamis. Bueno, yo recuerdo que también tenemos algunas peticiones que ya las tendrás que poner en la lista, o no sé, ya me dirás tú cómo lo hacemos. Olga está trabajando con su concepción de las nuevas runas de Pues Atlantis. pausa aquí. Hacemos un programa de runas. No nos vayamos de este tema que hemos tratado hoy a las runas. El próximo programa, runas, sí o sí. Sin control. Runas sin Runas sin control. control. Muchísimas gracias, Haremos. Tristán. Y un saludo a Venga, Olga. a ti, un Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Y la carta que tenemos aquí detrás del tarot, Uy, uy, uy. cada uno saque sus propias conclusiones. Conclusiones. ¿Quién es el mensajero? Creo que ya tenemos una pista. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.